Una vez más, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios porque pues el Señor nos ha permitido estar reuniéndonos una vez más. Recuerden que los viernes pues tenemos nuestras reuniones de varones, gracias a Dios y a su misericordia que hemos estado aprendiendo a través de esta serie, hermanos, que lleva por título El varón como sacerdote de hogar. Así que pues ahí para los hermanos que se van conectando, o los hermanos que apuntan, ese es el nombre de la serie. Como tema el día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo Viviendo como siervos de Dios, parte 2. Hace aproximadamente un mes vimos la parte 1, después fue nuestro hermano Malaquías, y hoy vamos a estar viendo la parte número 2. Para eso, hermanos, vamos a continuar leyendo en el libro en la epístola de Primera de Pedro. En el tema número 1 fueron los versículos 11 y 12. Hoy es Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Por favor, para que me acompañe ahí. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, los que estén ahí pues conectados, pues ahí silenciar lo que son las notificaciones. Son las mismas indicaciones que hemos estado dando cada vez que se transmite para que no tenga ninguna interrupción. Así que Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Vamos a leer ahí, hermanos. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Último versículo, el 17. Dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Vamos a hacer una oración, hermanos, para ponernos en las manos del Señor. Mi Dios, una vez más, pues venimos delante de ti, Padre, agradecido, Señor, por este tiempo que nos permites pasar juntos como hermanos, algunos hermanos aquí en presencial, algunos otros hermanos a través de Facebook, Señor, pero pues te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que nos das, Padre, para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ahorita nos permitiste, Señor, entonar unas alabanzas a tu nombre, Señor, y ahora, Señor, vamos a pasar a lo que es tu palabra, Señor. Mi Dios, yo te pido que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, me uses, Señor, para hablarle, que seas tú hablando a la vida de mis hermanos, Señor, que sea tu palabra edificando la vida de mis hermanos, Señor, y a mí, Señor, pues dame sabiduría, Señor, dame de nuevo para exponer tu palabra de la manera que quieres que sea, de la manera que debe de ser, Señor, que transmita el mensaje que tú estabas dando, Señor, a esta iglesia que estaba recibiendo esta epístola, Padre, que sea lo mismo para nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu palabra edifique, exhorte, consuele, Señor, pues que haga la obra perfecta en nuestros corazones, en la vida mía, en la vida de mis hermanos y en la vida de los que estén conectados y los que escuchen después, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, en la otra ocasión, pues leímos los versículos 11 y 12, fue el tema número 1, que fue viviendo como siervos de Dios. Hoy es el tema número 2, hermanos. ¿Y por qué viviendo como siervos de Dios? Bueno, en el primer tema, si se acuerdan, el día que el pastor Julio predicó, que fue la primera vez, él leyó acerca de Primera de Pedro 2:9, y ahí hablaba acerca de que nosotros ahora éramos linaje escogido y éramos un real sacerdocio. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, nada más lo vamos a mencionar, pero de cómo este llamamiento santo que el Señor nos hizo ahora tenía pues que verse reflejado a través de nuestras vidas. Claro, sabemos que el Señor es el que nos iba a ayudar. Y fíjense, hermanos, quiero comenzar con una introducción que es más como una ilustración. Fíjense, hermanos, que hay una sierra que es la Sierra Leona. Esta sierra, hermanos, está ubicada en el distrito de Kono, está en África. Esta sierra, hermanos, o este lugar es uno de los lugares menos desarrollados de África. Tienen mucha pobreza, pero fíjense, en este lugar hay algo que en otras partes de África no tienen, y esto es que una cuarta parte de la Sierra Leona tiene diamantes.
Pero estos diamantes, hermanos, pues están escondidos, hay que excavar, hay que pasar un día, 2 días, 5 días, años, tal vez excavando para encontrar un diamante. Y fíjense, hermanos, que un hombre, y tengo que aclarar, un hombre cristiano, pastor, este hombre pues no le era suficiente con lo que ganaba para sostener a su familia. Esa es una historia real, hermanos, es una ilustración real. Entonces, en el año del 2012, él pues juntó a varios, ahora sí que a varios del lugar en el que él se congregaba y se pusieron a orar y les propuso a ellos que pues se dedicaran a buscar diamantes. Bueno, no, o sea, como un trabajo, pues no crean que dejar la iglesia y dedicarse a eso, no, sino que como un trabajo extra, pues se fueran a buscar ahí a las minas. Y fíjense, hermanos, fue hasta el año del 2017 que este hombre con 18 trabajadores a su lado estuvieron a pico y pala, trabajando intensamente buscando pues diamantes para poder salir pues de la pobreza en la que estaban. Y no digo que no estaban confiando en Dios, no, sino que ellos pues estaban buscando algo extra para poder sostener a sus familias. Y ellos lo único que lograban era encontrar gemas, pero del tamaño de un grano de arroz. Es lo que ellos estaban sacando nada más. Y uno de estos días, hermanos, uno de estos días, uno de los trabajadores de los hermanos de la iglesia que él iba con él, pegó un grito así, pero un grito lleno de emoción así, y todos corrieron para con él, junto con el pastor. Entonces cuando llegaron allá donde estaba el hombre, fíjense, él gritó: hoy Dios nos ha bendecido. Eso fue lo que él gritó, el que encontró el diamante. Y fíjense, hermanos, según lo que es los récords o lo que es la historia de lo que es Sierra Leona, es la segunda piedra más grande que se ha encontrado desde la historia de ese pueblo, desde la historia que han iniciado las minas. Es la segunda piedra más grande que se ha encontrado. Y fíjense, este hombre, como les digo, tenía nombre Emanuel, y él decía que pues que ese hallazgo les había costado mucho trabajo, mucho sudor, pero sobre todo muchas oraciones. Es lo que él declaraba que le había costado encontrar esto, porque él pues le estaba pidiendo la guianza a Dios, pues que él fuera el que lo ayudara. Y fíjense, hermanos, cuando él encontró la perla, pues varios de las amistades o varios conocidos de él pues supieron lo que él había encontrado. Y fíjense cómo estas personas, hermanos, fueron ahí con el pastor, con lo que fue Emanuel, y le propusieron algo, hermanos. Le dijeron bueno, pero anterior a esto él había estado orando. De hecho, él y los trabajadores dijeron: vamos a orar al Señor para pedirle su guianza y tomar una buena decisión, porque ellos pues conocían el tamaño de la piedra y más o menos se imaginaban el valor y no querían tomar una mala decisión. Entonces las personas que supieron de esta noticia llegaron con él al siguiente día que él estuvo orando y le dijeron: oye, ¿por qué no haces lo que todo el mundo hace? Ahí en la Sierra Leona, en esta área, hasta la fecha, se trafica con diamantes. ¿Cómo es que trafican? Bueno, lo que pasa es que cuando encuentran diamantes así grandes, ellos tienen que pagarle impuesto al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que esconden los diamantes, los sacan de lo que es la sierra, los sacan de lo que es África, de la Sierra Leona, los sacan de África y se los llevan a vender. ¿Y qué es lo que hacen aquí? Pues ellos evaden impuestos. Entonces, pues le fueron a proponer a él que hiciera eso, que al cabo que el gobierno era un gobierno malo, que no se merecía darle ese diamante al gobierno porque él era el mismo gobierno el que los oprimía día tras día y él el mismo gobierno el que los tenía viviendo bajo esas condiciones. Esos fueron los argumentos que ellos tenían. Y fíjense, hermanos, cómo el pastor, cómo este hermano pues tuvo esta idea que yo creo que tal vez en su mente tal vez lo tentó, tal vez dijo: bueno, pues sí, tienen razón. Pero fíjense cómo él una noche antes había pasado la noche orando, pidiéndole a Dios su guianza. Él se fortaleció en la oración, se fortaleció en el consejo de parte de Dios. Y solamente dicen que él volteó con aquellos hombres y les dijo: yo soy un siervo de Dios y le voy a entregar este diamante que encontré a las autoridades para declarar los impuestos que corresponden. Aquel caso, hermanos, fíjense cómo era todo lo que pasaba en aquel lugar. Aquel caso llegó hasta el presidente y agradeció a Emanuel y a los trabajadores y les dijo pues que el acto de ellos era algo inusual. ¿Por qué? El diamante que encontraron, hermanos, era del tamaño de una mandarina.
así de ese tamaño. Y dicen que ese diamante, usted lo puede buscar en internet, dice que ese diamante está valuado en cerca de $70 millones. O sea, si imaginan, hermanos, el dinero que él pudo haber evadido de impuestos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí el gobierno hace una cosa. Los impuestos que se cobran sobre lo que encuentran, por ejemplo, él entregó el diamante a las autoridades, el diamante iba a ser subastado, a Emanuel se le iba a entregar, a él se le iba a entregar el diamante y el dinero, y la otra parte se iba a quedar el gobierno con él, pero el dinero que se queda con el gobierno es una parte que se va para la población y otra parte se queda con el gobierno. Entonces esto era lo que ellos estaban evitando, o los amigos o los conocidos, era lo que estaban pues diciéndole a él que hiciera. Pero él, hermanos, él tuvo a bien decir que él era un siervo de Dios. Y este es el tema, hermanos, que vamos a ver nosotros ahora, viviendo como siervos de Dios, y tiene que ver con el tema de las autoridades. Al principio de la serie, hermanos, hablábamos de que íbamos a mirar diferentes temas. Por ejemplo, pues como sacerdotes de hogar sí, pero como sacerdotes de hogar también representamos a Cristo fuera de nuestros hogares. También, no somos sacerdotes en nuestro trabajo, pero somos siervos de Dios. Entonces, pues con la ayuda del Señor, hermanos, hoy vamos a ver lo que es la segunda parte, y pues como les digo, son varios temas que se van a estar mirando, hermanos. En el principio miramos, o en los otros versículos mirábamos que al venir a Cristo, ahora tenemos una nueva identidad en Él. Ahora tenemos un real sacerdocio, ahora somos llamados nación santa, ahora somos llamados un linaje escogido, hermanos. Y el apóstol Pedro al principio de esta carta les hacía un llamado a la iglesia que vivieran como extranjeros y peregrinos, que fue parte de lo que miramos la vez pasada, pero que también tenían que vivir absteniéndose de los deseos carnales. Es decir, ellos iban a tener una lucha intensa, interna, iban a tener una lucha en contra de ellos mismos, pero una vez que ellos entraban a Cristo, ellos entraban en un proceso de santificación. Solamente estoy haciendo un resumen para el tema de lo que fue la semana de hace prácticamente casi un mes. Es decir, ahora ellos tenían que vivir apartados para Dios, hermanos. Al entrar ellos en este proceso, o al entrar nosotros también en este proceso, hermanos, de abstenernos de los deseos, de no obedecer a la carne, de no obedecer los deseos pecaminosos, también fíjense cómo nos lleva a tener una evidencia exterior. Es decir, hermanos, el cambio empieza dentro de nosotros, pero se hace exterior también, no nada más queda adentro, sino que lo reflejamos también por fuera en donde nosotros estemos, ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, como lo vamos a ver ahorita ante las autoridades, en cada área en la que nosotros estamos presentes, hermanos. Hermanos, ser sacerdotes de hogar implica dirigir nuestra familia a Dios. Y como lo habíamos visto la vez pasada, que dio también nuestro hermano Malaquías, implica que también debemos ser pues puentes de Dios, como lo eran los antiguos sacerdotes. Esa también era una función de ellos. Y aquí, hermanos, pues debemos de enseñar a nuestros hijos, hermanos, sobre todo hoy que muchos valores se están perdiendo. Fíjense, hay muchas cosas que pasan. No voy a mencionar quién, pero la otra vez iba una persona conmigo arriba del carro. No tiene que ver con la autoridad, pero sí en cuanto al carácter de un cristiano. Pero sí es con el tema porque es del respeto a los demás. Y una persona así de aldrede, nomás porque quiso, y de veras, lo digo así con conocimiento porque lo vimos, la persona me cerró el carro, así pero de aldrede, porque me miró y se me quedó viendo y me aventó el carro. No sé qué traía la persona, la verdad. Entonces quien iba conmigo me dijo, ¿vas a dejar que esto se quede así? Y yo, ¿cómo que se quede así? ¿Te vas a dejar? ¿Vas a agachar la cabeza? Y yo le digo, es que no es agachar la cabeza. Nosotros no sabemos cómo viene una persona, no sabemos si la persona pueda venir drogada, no sabemos si la persona puede venir borracha, no sabemos si la persona trae un arma, no sabemos si la persona trae problemas de su casa, no lo sabemos. Yo lo que tengo que hacer nada más es frenar y dejar a la persona que se vaya. ¿Para qué yo ponerme? No es de un hijo de Dios el ponernos al tú por tú con personas así. Entonces, hermanos, como sacerdotes de hogar tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de dirigir a nuestra familia, a nuestra esposa, de enseñar a nuestros hijos, pero siempre conforme a la palabra, siempre guiándolos a Cristo. No que nos vean a nosotros, no que digan, uy, mi papá es esto, uy, mi papá es... No, sino que vean que nuestra familia pueda ver a Cristo reflejado en nosotros, hermanos. Y esto era lo que el apóstol Pedro pues estaba haciendo aquí. Él lo que estaba haciendo era guiar a la iglesia, cómo ellos ahora debían comportarse como pueblo de Dios. Es decir, ahora por la nueva identidad que ellos tenían, ellos debían llevar vidas santas y en obediencia a Dios. Pero esto también, hermanos, lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo aquí,
pues tal vez los iba a llevar más allá de sus propios pensamientos y de sus propias voluntades, los versículos que leímos ahorita. Y aquí, hermanos, nosotros como varones, aplicando esto a nuestros tiempos, fíjense cómo con la ayuda de Dios, pues vamos a ver que es muy importante este tema, hermanos, cómo este principio de autoridad, pues sigue siendo algo muy importante para todos los hijos de Dios. Y fíjense, hermanos, vamos a ver 3 razones por las que nosotros como sacerdotes de hogar, van a ser como los 3 puntos, pero ahora son 3 razones. 3 razones de por qué nosotros como sacerdotes de hogar debemos de guardar este principio. Cómo el ser sacerdotes de hogar, hermanos, no solamente nos habla, como les decía ahorita, únicamente de lo que pasa o de lo que vivimos con nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, sino de cómo estamos sirviendo a Dios en cada área de nuestra vida, cómo estamos sirviendo a Dios fuera, donde nadie nos ve. Todos son varios temas, hermanos. Así que vamos a ver 3 razones, hermanos, por las que debemos de ser obedientes como cristianos a nuestras autoridades. Ese es el tema, hermanos, que ahora pues iba dando aquí el seguimiento del apóstol Pedro, era el orden que él iba llevando. Pero también, hermanos, cómo debemos enseñar, pues como decía ahorita, a nuestra familia, porque es bien fácil, hermanos, sobre todo en esta era, donde si usted mira la mayoría de las manifestaciones, si usted mira la mayoría de las revueltas que hay en contra del gobierno, en contra de instituciones, son jóvenes. A veces vemos hasta niños, vemos padres que llevan niños ahí, que los pobres niños no saben ni qué, y van pintados, van dibujados, van con camisetas, ellos no saben ni qué están haciendo. Pero es por eso muy importante, hermanos, cómo debemos enseñar a nuestros hijos que esto no es normal para nosotros como cristianos, hermanos. Y ahí pues más adelante vamos a ver cómo hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no, pero nosotros vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Así que hoy, por ejemplo, basta comprender las noticias, hermanos, para darnos cuenta de cómo se están levantando por muchas partes de alrededor del mundo, hermanos, y cómo toda esta rebeldía acarrea maldición para las mismas familias, para las mismas naciones, hermanos, porque pues se levantan ante lo que Dios ha establecido. Hoy vemos, por ejemplo, o hemos visto en las noticias cómo hay personas que se van manifestando en contra de la violencia, pero van rompiendo vidrios de carro, van pintando, van robándose electrodomésticos de las tiendas, los van forzando para abrir y muchas cosas así, hermano. O sea, se manifiestan en contra de la violencia, pero con violencia. ¿Por qué? Porque no respetan la autoridad, no tienen el principio de Dios en sus corazones de lo que es el respeto a la autoridad, hermanos. Y aquí el problema es que muchas veces nosotros podemos ser seducidos a caer en lo mismo, hermanos. No digo que vamos a ir haciendo destrozos, no digo que vamos a ir haciendo pintando y todo eso, no. Pero simplemente el desobedecer, simplemente el expresar, o por ejemplo el simplemente de que alguien suba, como ahorita se dice, los memes a las redes sociales, donde se están burlando de un presidente, por ejemplo el presidente actual, y no es que yo sea de un partido ni nada de eso, no, pero el simple hecho, hermanos, de nosotros estar compartiendo burlas, memes, críticas acerca de nuestras autoridades, ya estamos cayendo en una desobediencia delante de Dios, hermanos. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado aún en el uso que le damos aún hasta nuestras redes sociales. Puede sonar o puede decir, ay, hermano, qué exagerado. No es así, hermanos, es que es una realidad. Esto, hermanos, pues como les decía ahorita, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Que hoy, por ejemplo, vemos cristianos ya manifestándose. Hoy hay cristianos que hacen, por ejemplo, marchas por la paz. Ahí son, como el hermano Chuy nos hablaba la otra vez acerca del ecumenismo, ahí va un revolvedero. Van católicos, van cristianos, van de todo. Y son marchas que le llaman por la paz y van pues con un fin, con un motivo, ¿verdad? Sí, cierto, no hacen destrozos, no hacen nada. Ellos lo que dicen es que su voz se escuche, y esto viene por lo regular cuando viene una manifestación de ahora sí que de los contrarios, ¿no? De lo que están defendiendo lo contrario a lo que es la vida y todos estos temas. Y hay grupos de cristianos, hermanos, que creen que de esta manera van a cambiar al mundo, alzando la voz públicamente en estas manifestaciones. A veces, hermanos, se nos olvida que más vamos a hacer de rodillas hablando con el Señor que manifestándonos públicamente en las calles, hermanos. Y esto es en lo que muchos cristianos hoy están cayendo. Fíjense, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sí vamos a ver la razón número 1 del por qué debemos ser obedientes a nuestras instituciones, como lo dice, esta versión. ¿Por qué debemos de ser obedientes a nuestras instituciones, hermanos? Recordando que el Señor nos ha dado autoridad a nosotros mismos como sacerdotes de hogar, pero también debemos de recordar que estamos bajo autoridad, principalmente la de Dios, y como segundo lugar las que Dios ha establecido en esta tierra. En este punto son las autoridades
civiles, pero también está la autoridad pastoral, está la autoridad laboral, y en todo eso, hermano, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Primera de Pedro 2:13 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hermanos, el apóstol Pedro ahí dice la primera razón, o habla acerca de la primera razón por la que ellos, los que estaban leyendo esta epístola, debían someterse a las autoridades romanas, y esta era, hermanos, por causa del Señor. Esta frase, hermanos, para entenderlo un poquito más, esta frase es por razón, por ejemplo, de decir: ahora ustedes son cristianos, ahora ustedes sirven al Señor Jesús, ahora ustedes por amor, por causa del Señor significa ahora por amor a Él, ahora ustedes deben de ser obedientes. Y en el versículo 12 les dice: mantengan su buena conducta y una manera de mantengan buena su conducta sometiéndose a las autoridades. Y fíjense cómo la palabra que habla ahí, hermanos, de someter, en este texto es en un término militar. Miren, hermanos, yo tenía un compañero, lo que es la palabra someter, como ellos dice: someteos a toda institución humana, es decir, en el término militar, hermanos. Yo tenía un compañero de trabajo que fue soldado, entonces él tenía bien arraigado lo que era el principio de autoridad, pero bien arraigado. Yo me quedaba, de veras, hermano, me quedaba admirado, porque decía: ay, este hombre qué obediente es. Porque hagan de cuenta que, por ejemplo, andaba en la carretera y bueno, si él se iba a parar a hacer cualquier cosa, le hablaba a mi jefe: oye, necesito pararme porque necesito comprar una botella de agua. Y mi jefe: adelante. Y entonces una vez mi jefe me dijo, yo no entendía por qué, fíjense. Y una vez mi jefe me dijo, porque yo ni siquiera sabía que había sido militar. Y una vez mi jefe me dijo: oye, dice, para todo me habla. Le dije: ¿pero por qué? Dice: es que dice, él fue soldado. Entonces los soldados tienen bien definido lo que es la autoridad. Entonces, si va a hacer una cosa, me habla. Si va a desviarse de esto, me habla. Si hace esto, me habla. Para todo me habla. Ya le tuve que decir: no me estés hablando para todo. Pídeme permiso cuando sea algo verdaderamente importante, pero para esto no me hables. ¿Pero por qué? Pues por haber sido militar, él lo entendía. Y en ese aspecto, hermanos, es que el apóstol Pedro está diciéndole aquí a los que estaban recibiendo esta epístola, en un aspecto así de militar, tenían que someterse a las autoridades, hermanos. Ese es el término que él estaba usando. Él le estaba diciendo: pónganse en disposición de las leyes de sus gobernantes y cumplan con las obligaciones que cada uno tiene. Cumplan con lo que ellos les están imponiendo. ¿Pero por qué? Por la razón más importante, la número 1, que fue la que leímos al principio: por amor al Señor, por causa del Señor, por obediencia a su palabra. Sean ejemplares en su conducta, demuestren amor, demuestren que aman a Dios, que son obedientes. Hermanos, para ellos, pues imagínense ustedes, ya lo hemos visto en otro tiempo, pero para ellos, hermanos, estas palabras sí pudieron haber sido difíciles. Recuerden que ellos estaban siendo pues perseguidos. Nerón estaba levantando una revuelta en contra de ellos. Ellos estaban siendo perseguidos pues alrededor de hecho, pues ellos eran los cristianos dispersados. Ellos estaban siendo pues perseguidos por diferentes razones. Ellos estaban siendo difamados, y en medio de todo esto, hermanos, pues tenían la opresión de Roma, ¿verdad? Pero en medio de todo esto viene una instrucción de parte de Dios por medio del apóstol Pedro, que le dice: obedezcan las leyes terrenales, pongan su vida al servicio de Dios, pero también obedezcan a sus gobernantes. ¿Se imagina, hermanos, qué pudieron haber pensado ellos, o qué pudieron haber sentido ellos al leer estas palabras? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a someter a aquellos que nos están, ¿cómo se dice? Pues presionando. ¿Cómo nos vamos a someter a aquellos que están buscando nuestro mal? ¿Cómo nos vamos a someter a aquellos que nos cobran mucho impuesto? ¿Cómo nos vamos a someter a aquellos que nos compran como esclavos? Pero el apóstol Pedro, hermanos, fue muy claro y les dijo la razón: por causa del Señor, del testimonio de Cristo que ahora ustedes dan, por causa de que ahora ustedes tienen una nueva vida, sean obedientes. La palabra institución, hermanos, que habla ahí, cuando se refiere a institución humana, representaba a todo aquello que estaba en autoridad. Y les menciona al rey. ¿Por qué al rey? Porque era la máxima eminencia, por así llamarlo, la máxima eminencia humana, en este caso el César. Pero también, hermanos, a todos aquellos que estaban debajo del rey. El rey pues tenía diferentes trabajadores, y ellos tenían que ser obedientes no solamente al que estaba arriba, sino a aquellos que estaban debajo del rey. Hermanos, el principio de obediencia a las autoridades fue establecido en la palabra de Dios. Y fíjense cómo esta palabra institución hace referencia a que
o hace referencia a que es una autoridad que fue establecida en la tierra, pero que pero que fue dada de parte de Dios. Fíjense, en Juan 19:11, para comprobar esto, cómo toda autoridad en la tierra es instituida por Dios. Juan 19:11, por favor, acompáñenme ahí. Yo lo voy a leer, hermanos. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Hermanos, ahí claramente vemos pues al Señor ya en su proceso. Él iba a entrar en un proceso legal ante las autoridades, hermanos. Él iba a tener 3 juicios. Él iba a ser sometido. Y el Señor, fíjense cómo reconoció la autoridad de Pilato. Pero más allá de su autoridad, hermanos, el Señor conocía este principio de autoridad que venía de parte de Dios. Pilato estaba ahí porque el Señor lo había permitido. Pilato estaba en ese momento pues gobernando porque Dios le había dado la autoridad. Y el Señor Jesús ahí se lo aclaró, Él se lo dijo. Y el Señor Jesús no podía ir en contra de algo que Dios mismo, que Dios Padre había establecido. Era una autoridad humana, sí, pero era una autoridad que Dios había delegado. Aunque no representaba en sí a Dios, claramente lo sabemos, ¿verdad? Pero tenían la autoridad de gobernar de parte de Dios. Tenían ellos pues la autoridad para mantener los pueblos en orden. De hecho, Roma era lo que cuidaba mucho, de que no se hicieran revueltas, de que no se hicieran pleitos, de que no hicieran así. Luego mandaban a los soldados para que aplacaran a las personas. Pero ahí vemos, hermanos, cómo aún estos reyes paganos, aún estos reyes inconversos, pues estaban haciendo indirectamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque mantenían el orden dentro de los pueblos y pues aplacaban un poquito la maldad del ser humano por castigo, por ley o por lo que fuera. Pero la ley de Dios, hermanos, o la autoridad de Dios, o el plan de Dios se estaba cumpliendo. Fíjense cómo Dios estableció las leyes, hermanos, los gobiernos humanos por causa de nuestra rebeldía también. Y estableció reyes, bueno, a lo que hoy podemos llamar nosotros pues presidentes, ¿verdad? Estableció gobernantes, estableció policías y todas las autoridades que usted pueda imaginarse que hay hoy. Sabemos que hay ya muchos rangos, ¿verdad? Pero Dios las ha establecido, hermanos. Dios lo ha permitido esto, pero con un fin, hermanos, con el fin de que obedezcamos, que nosotros como cristianos pues seamos obedientes y no seamos como el mundo, porque el mundo no le interesa obedecer. Ayer o antier, no sé, estaba mirando un video de una persona que siempre vi mis videos, ¿no? Pero fíjense, curiosamente es así como con el tema, porque estaba mirando un video de una persona que va en un carro así de disque lujo, y cómo va y se le pone unas patrullas, y de aldrede dice, miren cómo los voy a hacer, y se les pone a un lado y se arranca, y va bien recio, y luego cómo todavía cuando va ahí, va grabando y voltea para el espejo, y sí, la patrulla viene y todavía se burla, dice, miren, allá viene el pobre. O sea, esa es la maldad del ser humano, hermanos. El ser humano no tiene el principio de autoridad, o el ser humano por naturaleza, por la naturaleza caída es dado a rebelarse a la autoridad, a no obedecer, a vivir en desobediencia a Dios primeramente, a su palabra, pero pues también a las autoridades. Hoy, por ejemplo, usted ha escuchado cuando dicen las leyes están hechas para romperse, inclusive hasta en películas salen frases así. ¿Por qué? Porque es el mensaje que se le quiere enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que el que no rompe las leyes, que el que no desafía las autoridades es un cobarde, como decían, ahora sí como dicen, que agacha su cabeza, que es un dejado, y pueden ser diferentes cosas. Pero fíjense cómo el apóstol Pedro, hermanos, aquí fue enérgico en este llamado que hizo, y fue claro y les dijo, deben someterse a toda autoridad. No les dijo a los que les caigan bien, no les dijo con los que ustedes se lleven bien, con los que les cobran menos impuesto, no, les dijo a toda autoridad. Y aquí, hermanos, vemos un ejemplo más de nuestro Señor. Fíjense cómo en una ocasión vinieron los seguidores de Herodes ante él y le preguntaron esto lo mira usted en Mateo 22, le preguntaron acerca de que si era correcto pagar tributo al César. ¿Quién era el César? Pues ya era la máxima autoridad ahí en esa área de parte de Roma. Y estos, hermanos, estaban buscando pues cómo tener algo en contra de Jesús, cómo tener algo de qué acusarle, pues lo que querían realmente era tentarle. En esa pregunta, hermanos, ellos esperaban obtener una negativa de parte del Señor, que ellos dijeran no. Pero fíjense, hermanos, acompáñenme por favor a ver, a mí me deja la verdad impresionado pues claro, es el Señor, ¿verdad? Pero cuando leo este pasaje, ahora sí que como dicen, que se iban maravillados. Mateo 22, 20 y 21, por favor.
Mateo 22, 20 y 21. Dice, entonces les dijo el Señor Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, el Señor les dejó en claro que Él no venía a romper las leyes humanas. Él no venía a romper o a violar las leyes que Dios había establecido. Él venía a someterse aún a las mismas leyes terrenales, hermanos. Esa fue parte de su humillación. Y cumplir con lo que tenía que hacer también como ciudadano. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo había establecido así. Hay otra parte, hermanos, bueno, esto no lo apunté, pero hay una parte donde van y le dicen también que si él y sus discípulos no pagaban los impuestos, y manda a Pedro y le dice que pagara su impuesto por él, por Pedro y por él también. El Señor cumplía con las leyes, hermanos. Fíjense, Romanos 13:1, acompáñenme ahí por favor, para seguir viendo el tema del sometimiento a las autoridades. Romanos 13:1, eso se va a estar viendo en la serie que se está llevando los domingos. Pero estos versículos, hermanos, están ligados pues a lo que es este capítulo de Romanos. Voy a leer, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjense, sométase a aquel que quiera, sométase a aquel al que le caiga bien. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Fíjense lo que viene, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Hermanos, una vez más, es la misma palabra, hermanos. Ahora por parte del apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Y la instrucción, hermanos, pues era la misma. Era que tenían que someterse, hermanos, a las autoridades romanas. Una vez más, aquellas que los tenían oprimidos, aquellas que les cobraban impuestos, aquellos que los castigaban si no declaraban que César era el Señor, aquellas autoridades que eran corruptas, que eran negligentes, que eran favoritistas, que eran injustas. Y aún así, hermanos, como el apóstol Pablo les dice, sométanse, porque la autoridad que ellos tienen viene de parte de Dios. Y cada rey, príncipe, gobernador o cada persona que esté en eminencia, Dios le ha permitido estar en ese lugar, así que obedézcanlos. Ese era el contexto, hermanos, de lo que estaba pasando ahí. ¿Se imaginan? Pues también para ellos esto tenía que haber sido pues muy fuerte. Lo que estaba pasando en Roma, hermanos. Bueno, o por ejemplo en Roma estaba lo que era la adoración al César. Estaba la adoración a muchos ídolos, y todos aquellos que no se inclinaban, pues ya saben lo que les pasaban. Eran llevados hasta la muerte, hermanos, por negar que César era el Señor, por no inclinarse ante las imágenes. Había muchas cosas ahí, hermanos, y por causa de no obedecerlas, pues estos eran castigados, principalmente pues a los cristianos. Pues bien, hermanos, hasta aquí podemos entender que toda autoridad que hoy hay en este mundo ha sido establecida por Dios. Eso ya nos queda claro, ¿verdad?, con estos versículos que hemos leído. Entonces, hermanos, la primera razón por la que debemos de someternos nosotros como cristianos en nuestros tiempos al Señor, a nuestras autoridades, es por causa de Cristo, y es porque Dios mismo las ha establecido, hermanos. Y nosotros como cristianos, aún en estos tiempos, tenemos el mismo llamado, hermanos, de someternos a ellas como sacerdotes de hogar, hermanos. Eso es lo que también nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos, hermanos, también se están llenando de televisión, también ellos escuchan las noticias, algunos que tienen pues internet, ahí se dan cuenta de todo lo que pasa. Algunos están en la preparatoria, algunos están en la universidad. Y en las mismas escuelas, hoy cada día vemos cómo los jóvenes se están uniendo para manifestarse en contra de los maestros, para ir en rebeldía en contra de los directores, porque no les gusta tal director, hay cosas injustas también. Pero cómo están invitando a los jóvenes a involucrarse en todo esto, hermanos. Y pues sí, sabemos, como les decía, que tenemos malos gobiernos, en muchos casos malos presidentes, pero todo esto es parte de la naturaleza del ser humano caído, hermanos. Y pues por eso pues no podemos esperar que favorezcan pues en favor de nosotros los cristianos, ¿verdad? Aunque podemos hallar el favor de Dios, eso nos queda claro, como fue con José en Egipto. Pero no me refiero en este caso, por ejemplo, no me refiero a que nosotros vamos a andar metidos en todo eso al favor, no me refiero a que nosotros vamos a andar metidos en la política y en todo eso, no. Pero sí, hermanos, a que debemos ser ejemplo, como les decía ahorita, en nuestra familia, debemos ser ejemplo de que estamos en sujeción a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que debemos de sujetarnos pues a las autoridades, hermanos, a nuestros gobiernos. Hemos sido llamados a ser sacerdotes de Dios, hermanos, y pues debemos de representarlo a Él dignamente, hermanos, también, delante aún de quienes nos gobiernan, recordando siempre, hermanos, que Dios les dio la autoridad. Y nosotros como sacerdotes de hogar,
pues también nos dio una autoridad en nuestro hogar, hermanos, nos dio la autoridad de gobernar en nuestra casa. Pero esta autoridad, hermanos, recuerden que no debemos de usarla para ser autoritarios, sino para ponernos nosotros como sacerdotes de hogar en servicio por nuestra esposa, en servicio por nuestros hijos. Claro, cada quien tiene su rol, pero debemos de servir con nuestras vidas también a nuestra familia, hermanos. Tenemos autoridad de Dios, sí, pero pongámosla para servir en nuestro hogar. Si nosotros, hermanos, no podemos entender que la autoridad que el Señor nos dio a nosotros es para servir a los demás, hermanos, vamos a estar viviendo pues tal vez en desobediencia, tal vez no nos vamos a someter a Dios en la manera correcta y pues nos podemos confundir ahí, hermanos. Fíjense cómo el Señor les dio autoridad aún a malos gobernantes, hermanos, cómo estos que eran pues vistos como malos gobernantes en estos tiempos, que la epístola fue leída, como les decía, pues ellos estaban pasando situaciones muy difíciles, hermanos. Y cómo hoy pues es igual, hermanos, hoy los gobiernos están legislando a favor de cosas que van en contra o que atentan en contra de la palabra de Dios. Hoy están haciendo leyes que son abusivas, hermanos, que ellos creen que están haciendo lo correcto, pero no, están abusando de su autoridad, de esa autoridad que recibieron de parte de Dios, aunque son gobiernos corruptos, o que pueden ser, porque no todos, ahora sí, como dice el pastor Chuy, no todos, hay excepciones. Pero cómo no están usando la autoridad que Dios les dio pues de una manera correcta. Y cómo nosotros, hermanos, como cristianos, pues tenemos un límite dado por Dios también hasta dónde debemos obedecer. Fíjense cómo dice Tito 3:1, acompáñenme ahí por favor. Tito 3:1. Bueno, esto de que hay un límite hasta dónde debemos obedecer lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a Tito 3:1, dice: recuérdales una vez más que se sujeten. Esta palabra, hermanos, de sujetarse es el mismo significado de la palabra de someterse. Es lo mismo, hermanos, es el mismo sentido militar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una vez más, hermanos, vemos el llamado a las iglesias. Bueno, en este caso aquí con Tito le escribe que tenían que ser obedientes, pero aquí, hermanos, va más allá. Dice, a toda clase de autoridad deben de ser obedientes y estar dispuestos a hacer lo bueno. Y hacer lo bueno, hermanos, también es ser obedientes. Y sin duda, hermanos, nosotros como sacerdotes de hogar tenemos la obligación delante de Dios, hermanos, de obedecer a su palabra y de someternos a nuestras autoridades. Recordando siempre, hermanos, que cada vez que yo me refiero a someternos a nuestras autoridades, principalmente es que nos estamos sometiendo a Dios en primer lugar, hermanos. Pero también tenemos la responsabilidad de enseñar este principio a nuestros hijos, hermanos, porque este principio pues es agradable delante de Dios. Hermanos, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Nos estamos sometiendo nosotros a las autoridades, hermanos? Por ejemplo, ¿estamos siendo obedientes con las leyes? Por ejemplo, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, viene la Navidad, viene el Año Nuevo y empezamos a mirar anuncios por todas partes donde dicen, no quemen cohetes, no prendan fogatas, y el 25 ahí andamos cortando árboles secos allá en el monte para prender la fogata, cuando el gobierno ya dijo no. ¿Por qué? Porque es un bien para nosotros. ¿Por qué? Porque se está contaminando. Ahorita, como saben, en las noticias pues traen algo muy fuerte por lo que es el agua, y hay sanciones, o vienen sanciones ya por lo que es el desperdicio del agua, y vemos mucha gente que riega las banquetas. Bueno, yo no sé para qué va, pero cada quien. Pero el gobierno dice no y lo hacen. Muchas veces esto, hermanos, es porque cedemos también ante la presión de nuestras familias. Por ejemplo, nuestra familia nos puede decir, ay, una fogata no tiene nada de malo, ay, comprar unos cohetes no tiene nada de malo. Pues no tiene nada de malo, nomás que estamos desobedeciendo un principio de autoridad, algo que la autoridad establece, y pues estamos siendo desobedientes, hermanos. El reglamento de tránsito, hermanos, nos dice a todos, y yo creo que todos hemos fallado, pero nos dice a todos que no debemos usar el celular mientras estamos manejando. Y miren, hermanos, yo que voy en la carretera, de veras, hermanos, yo que voy en la carretera, pues miro a mucha gente que va con el celular, mucha gente. Y cada semana, por lo regular, miro accidentes. Para la semana de perdida miro de 3 a 4 accidentes en la carretera, aquí en lo que es, pues toda esta parte, ¿no? Ya saben.
¿Y cómo, hermanos? Si la ley dice no usen el celular, de hecho en la Rumorosa antes de bajar hay letreros que dicen no usen el celular, no excedas los límites de velocidad. ¿Por qué? Porque son leyes que Dios ha establecido, que Dios le ha dado autoridad a los hombres para que establezcan estas leyes con un fin, que es un bien para nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Las desobedecemos y es cuando vienen los accidentes, es cuando vienen muertes. Fíjense, hoy, hermanos, las estadísticas dicen que hoy los accidentes por celular ya son mayores a los accidentes por personas que conducen en estado de ebriedad. Así que cuando agarremos el celular, de veras, hermanos, y esto lo digo al cabo que somos varones y como dijo el pastor en el primer tema, nos aguantamos. Cada vez que nosotros vayamos usando el celular, que no lo debemos de hacer, pero si nosotros usamos el celular mientras vamos manejando, tengamos en mente que vamos manejando peor que una persona ebria. Así es, hermanos, porque las estadísticas lo dicen. Cada vez que nosotros cometemos infracciones de tránsito, hermanos, cada vez que estamos evadiendo facturación, cada vez que estamos evadiendo impuestos, cada vez que, por ejemplo, aquí yo creo que no hay cristianos así, pero por ejemplo, ¿a cuántos patrones no proponen o nuestros patrones no proponen pagarnos menos para pagar menos impuesto y por acá ya nos pagan bien? Y no, pues está bien porque a nosotros nos conviene porque no pagamos impuesto. Estamos violando la autoridad, hermanos, estamos burlando las leyes terrenales, pero Dios se está dando cuenta de todo eso. Hablando de los cristianos, hermanos, el mundo está lleno de todo eso, pero como cristianos hay un sinfín de cosas que podemos establecer así, hermanos, pues que no deben de ser permitidas para nosotros, que la palabra de Dios más bien nos las prohíbe. Fíjense, el versículo 14 dice: ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Este versículo, hermanos, es una continuación del 3, se va conectado, pero aquí les habla acerca de que todo aquel que no se someta a las leyes y persiste en seguir haciendo lo malo, en este caso lo malo pues se refiere a ser desobediente a las leyes, pues va a recibir un castigo, hermanos. Fíjense, veamos lo que en este punto dijo el apóstol Pablo en Romanos 13:4, sobre este mismo punto. Como les decía ahorita, cómo el violar una ley de tránsito puede llevar a algo que no es bueno. Dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Fíjense, hermanos, cómo hoy, si se quiere castigar a una persona, cómo hoy si se ejercen penas o sanciones, cuando son justas, por así decirlo, que no son personas inocentes, sino que son personas verdaderamente culpables, cómo hoy hay muchas asociaciones, por ejemplo, de derechos humanos, que es bueno, porque, por ejemplo, en nuestros países hacen falta, pero cómo a veces se defiende a más no poder a una persona que evidentemente es culpable, hizo algo feo, lo que quieran, pero cómo a fuerzas se quiere defender. Ahora sí que lo indefendible, hermano, se busca cómo evitar el castigo a personas. No quieren que los castiguen, no quieren que los metan a la cárcel, quieren que lleven sus condenas en libertad y muchas cosas así, hermanos, pero no. Dios permitió que también la autoridad sea puesta para castigar. Cuando la ley es puesta no es que haga violencia, es que hace justicia y es diferente. Claro, sabemos que hay casos de prepotencia, de abuso de autoridad y todo eso, sí, pero pues eso también ya van a dar cuenta delante de Dios porque están haciendo un mal uso de la autoridad que el Señor les dio. Pero fíjense, hermanos, cómo ellos fueron pues advertidos de que Dios les había dado autoridad a ellos también. Y otra cosa es que ellos estaban al servicio de Dios para su bien. Aún, fíjense, hermanos, aún como lo decíamos la otra vez, cómo hasta aún el ateo obedece las leyes de Dios, pero cómo aún los romanos estaban obedeciendo a Dios a través de llevar o hacer que las normas se cumplieran, las leyes se cumplieran. Como estas mismas leyes pues eran para protección de ellos y de esa manera pues ellos podían vivir de una manera más ordenada, más tranquila. Pero todo aquel que decidiera violar la ley, todo aquel que decidiera pues no hacer caso, iba a ser castigado, hermanos. Y es también por eso importante, hermanos, nosotros pues ser obedientes, pero también enseñar a nuestros hijos, hermanos. Y esto por eso lo recalco, porque nuestros hijos están siendo bien atacados, hermanos, desde la escuela, desde las preparatorias, los que sean universidades, nosotros mismos, hermanos. El gobierno intenta influenciar a nosotros. Y debemos enseñar a nuestros hijos pues que las autoridades están establecidas por Dios, hermanos, para nuestro propio bien, no para buscar un mal para nosotros. Hay quienes dicen que se sienten más inseguros cuando viene una patrulla detrás de ellos que cuando viene un ladrón en la calle. Pues bueno, ahí ya cada quien va. Pues bien, hermanos,
Fíjense cómo dicen que nuestro país, hermanos, ocupa el lugar número 3 en corrupción. Dicen que las autoridades de México a nivel mundial es el país número 3, hermanos, más corrupto, donde más cosas se hacen debajo del agua. Y fíjense cómo aún así, hermanos, como sacerdotes de hogar, nosotros somos llamados a someternos a toda clase de autoridad, hermanos, ya sea a nuestros alcaldes, ya sea a nuestros gobernadores, ya sea a nuestro presidente, o a toda clase de uniformado, ya dígase policía, soldado, militar, lo que sea. Somos llamados, hermanos, a someternos a todos ellos como cristianos. Tal vez no podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en la manera en cómo gobiernan, en la manera en cómo hacen las cosas, sí, pero aún nosotros debemos de someternos. Pero como les decía ahorita, hay algunos límites en las que no debe de ser así. Fíjense cómo, hermanos, el versículo 12 de este capítulo dice que debemos de mantener buena nuestra manera de vivir, y este incluye también nuestra manera de vivir en lo que es 1 de Pedro 2:12, que lo habíamos mirado la vez pasada. Pero esta manera de vivir, hermanos, incluye también a nuestras autoridades. Vemos que este versículo dice: y alabanza a los que hacen bien. Hermanos, como cristianos, como sacerdotes de hogar, como varones y siervos de Dios, la misma palabra lo dice, hermanos, siervos, es decir, servidores de Dios. Hermanos, debemos esforzarnos por hacer lo que es correcto delante de Dios. Debemos ser obedientes a su palabra, y su palabra nos dice sométanse, su palabra nos dice sujétanse. Si ellos no hacían caso, hermanos, los receptores de esta epístola, ellos iban a recibir un castigo, hermanos. Si ellos decidían rebelarse y vivir con tal vez amargados y decir: no nos vamos a someter porque ellos nos han tratado mal, ellos nos han golpeado, ellos no nos quieren vender comida, ellos no nos quieren brindar un hogar, no nos vamos a someter a ellos. Entonces, si ellos, hermanos, hubieran decidido permanecer en desobediencia, pues ellos iban a recibir pues un castigo, hermanos, un castigo tanto de las leyes que Dios mismo pues iba a permitir. Ahora vamos a ver la segunda razón, hermanos, ya nos vamos a ir más rápido. Vamos a ver la segunda razón por la cual nosotros, como sacerdotes de hogar, como siervos de Dios, debemos someternos a nuestras autoridades. Versículo 15 del capítulo 2. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La segunda razón, hermanos, es porque es la voluntad de Dios, o más bien porque la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Todos aquellos hombres, hermanos, que acusaban a la iglesia, lo hacían sin fundamento. Eran personas ignorantes, la verdad, que desconocían el poder de Dios. Y los acusaban, los difamaban, los tenían de malhechores. ¿Saben por qué? Porque ellos no se inclinaban ante el César, porque ellos no declaraban que el César era el Señor, porque ellos no se inclinaban ante la idolatría, porque ellos no participaban de las orgías, de todas las cosas que ahí hacían y de tantos pecados que ahí había. Entonces para ellos hacían mal y los llamaban malhechores a los cristianos. Ellos en su ignorancia, hermanos, creían que estaban haciendo lo correcto, hablando así de la iglesia, juzgándolos de esa manera, y por eso les decían que los cristianos eran unos malhechores, que todo lo hacían mal, que vivían mal. Hermanos, y hermanos, es una realidad en nuestros días. Fíjense hoy cómo la voluntad de Dios para nuestras vidas sigue siendo la misma, hermanos, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios, sigamos haciendo el bien, hermanos, que seamos obedientes a Dios, que seamos obedientes a lo que Él ha establecido, en este caso a las autoridades. Una vez que nosotros, por ejemplo, hermanos, escuchamos el mensaje de Cristo, venimos a Cristo, le conocemos, y que conocemos, como les decía al principio, hermanos, una vez que nosotros renunciamos a nuestros deseos pecaminosos para ahora vivir o tener vidas que a Él le agraden, o buscar vivir o estar viviendo en santidad delante de Dios, comienza dentro de nosotros, hermanos, pues un proceso, como lo decíamos la vez pasada, de santificación. Pero este proceso, hermanos, va a ir reflejado exteriormente también, en cómo estamos viviendo, hermanos, en cómo nos estamos comportando, en cómo estamos hablando, en de qué nos estamos llenando, en si estamos siendo obedientes, pues también, como les decía ahorita, a nuestras autoridades, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, ahora que servimos a Cristo? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Estamos buscando hacer el bien, hermanos? Debemos de enseñar esto a nuestra familia, hermanos, el vivir como cristianos, buscar haciendo siempre el bien, hermanos, sin importar la circunstancia, sin importar qué pase a nuestro alrededor, hermanos. Nosotros debemos permanecer siendo fieles al Señor, y una de esas maneras pues es siendo obedientes. Ahora, hermanos, fíjense cómo en los tiempos de esta epístola, hermanos,
Los cristianos eran acusados de gente mala, porque como les decía ahorita, no hacían y no practicaban todos los pecados que ellos hacían. Y esto es lo mismo que hoy vemos, hermanos. Hoy el mundo, por ejemplo, vemos que está perdido en sus pecados. Nuestras autoridades, hermanos, están permitiendo leyes que van en contra totalmente de la palabra de Dios. Hoy vemos una sociedad, hermanos, enardecida contra los cristianos. Esa es la realidad. Precisamente, hermanos, hoy les digo pero es que a veces digo, ay Señor, porque son cosas que tienen que ver con el tema. Pero hoy miraba a una persona, hermanos, que se cree bueno, él a los ojos del mundo y a sus propios razonamientos, él piensa que es un gran, él cree que es un gran pensador, que es un gran filósofo, que es un gran, no sé cómo se le dice a estas personas. Y hoy estaba arremetiendo precisamente contra los cristianos. Y fíjense lo que él decía, el argumento de él era que el cristianismo lleva a las personas a vivir como hipócritas. Así, ese era su título. ¿Por qué? Porque dice que el cristiano hace lo contrario a lo que quiere hacer. Que por ejemplo, si la palabra de Dios dice que no robes, dice que nosotros queremos robar, pero que como la palabra de Dios dice que no robemos, pues no robamos, pero dice que lo hacemos superficialmente. No por amor a Dios, no por amor a su palabra, sino de una manera superficial, pero que en el fondo realmente de nuestro corazón queremos hacerlo, que en nuestro corazón ya lo hicimos. Dicen que por ejemplo demostramos una falsa humildad. ¿Por qué? Bueno, en sí, en pocas palabras dice que porque somos hipócritas. Eso es lo que el mundo, hermanos, está pensando de la iglesia, de los cristianos, hermanos. Eso es así es como el mundo a nosotros nos está tachando, hermanos, pero es por eso la importancia, hermanos, de que nosotros como cristianos pues vivamos siendo obedientes a su palabra, hermanos, que cuando nosotros afrontemos situaciones que tengan que ver con nuestras autoridades, cualquier clase de autoridad, reaccionemos como lo hizo el pastor que mencionábamos al principio, como el pastor Emanuel, que él recordó, pues sí, él podía hacer eso, él podía irse y evadir los impuestos, pero al final de cuentas él recordó que él era un siervo de Dios, que ahora por causa de Cristo, él iba a declarar este hallazgo que él tuvo, hermanos. ¿Por qué? Pues porque esa era su nueva naturaleza y fue lo que le permitió actuar de esa manera. Y no es como dijo este hombre por ser un hipócrita, no, sino porque la naturaleza de él ya era la de un hijo de Dios. Hermanos, hoy vemos una sociedad, pues como les decía ahorita, que ataca el cristianismo ferozmente. Vemos colectivos intentando meterse a las iglesias, o más bien a las leyes, para que después vengan a las iglesias. Una vez, no me acuerdo si fue el hermano Chuy o quién fue, un hermano que comentó que van a venir tiempos, hermanos, de veras, y como aquí como que se graba, pero van a venir tiempos tal vez donde van a venir de estas mismas personas, van a sentarse aquí, van a escuchar a ver qué es lo que se está hablando, y como las leyes les van a favorecer a ellos, pues ellos cuando escuchen algo aquí se van a ir corriendo y van a demandar a la iglesia. Claro, aquellos que se mantengan predicando la sana doctrina, aquellos que no se, ahora sí, pues que no se acobarden, ¿verdad? Ante todo esto que viene, pues que el Señor nos ayude, hermanos. A los que estamos predicando y a los que estamos no predicando, y a todos como cristianos, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes ante esta presión que va a venir, hermanos, porque esto viene y está cercano ya. ¿Y qué va a pasar? Que por esto, o qué es lo que pasa, que por esto a nosotros nos llaman malhechores, tal y como en los tiempos de ellos, que no se sometían a las autoridades romanas en cuanto a lo malo, pues así a nosotros, hermanos, hoy nos llaman malhechores, nos llaman, ¿cómo más? Retrógradas, nos llaman intolerantes, nos llaman homofóbicos y un sinfín nos dicen de todo menos cristianos. Hay pues calificativos pues que son despectivos para referirse a nosotros, hermanos, pero o sea, no importa cómo ellos pues nos digan, sino lo que importa es si nosotros estamos siendo obedientes a Dios, hermanos, y cómo nosotros debemos de permanecer pues haciendo el bien. Debemos de mantenernos predicando a Cristo, hermanos. Para eso fuimos llamados como sacerdotes de hogar. Para eso fuimos llamados como real sacerdocio, hermanos. Para anunciar, si usted lee ahí más arriba, para anunciar las virtudes, hermanos, de Cristo. A un mundo que se está perdiendo. A un mundo que necesita escuchar que Cristo dio su vida en la cruz por él. Eso es lo que debemos estar predicando, hermanos, a las personas. Debemos obedecer su palabra, hermanos. Debemos ser testimonio también de buenas obras y no piedras de tropiezo, porque eso es algo bien delicado, hermanos, que como cristianos muchas veces, en lugar de ser testimonio, podemos ser una piedra de tropiezo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con todo eso. Fíjense cómo, hermanos, en los tiempos pues que se escribió esta epístola,
Cómo los cristianos pues eran acusados de parte de la gente mala. Pero ellos tenían que mantenerse haciendo el bien, hermanos, no importando lo que dijeran de ellos. Y esto es igual para nosotros. Hermanos, debemos someternos a Dios, a nuestras autoridades, y así demostrar que somos buenos ciudadanos, no para que el mundo hable bien de nosotros, hermanos, eso siempre lo hemos recalcado aquí, sino para que el mundo hable bien de Cristo, para que el mundo diga, es que es cristiano, mira, sirve a Dios. Bueno, mira, sí, ahorita me ha tocado a mí escuchar que dicen, es que es cristiano. ¿Y cuál? ¿De veras o de mentiras? De veras, hermanos, hasta así lo dicen ya. Por ejemplo, hermanos, una vez iba algo bien sencillo, como lo decía ahorita de las leyes. Si el semáforo está en amarillo, ¿qué debemos hacer? A ver, alguien que me responda, hermanos. Bueno, mejor no me respondan porque tal vez no lo vaya a hacer que peque. Si el semáforo está en amarillo, algo bien sencillo, debemos de pararnos. Una vez, hermanos, me paró un policía. Estoy hablando de bastantes años, ni siquiera me acuerdo cuándo. Pero una vez me pasé un semáforo amarillo. Y me acuerdo que yo me bajo del carro así bien enojado, ¿no? Eran mis tiempos de que andaba yo ahí en los carros. Y me bajo yo bien enojado del carro y le digo, ¿por qué me para? Porque te pasaste el semáforo. No me pasé el semáforo, le dije. Sí te lo pasaste. Le dije, estaba en amarillo. Y luego se me acerca, ¿estaba en qué? En amarillo. Ok, el amarillo te sale más caro. Híjole, dije yo, pues ni modo, pues ya qué. O sea que me salía más caro el amarillo que el rojo. Yo solo, ahora sí que como dicen, yo solo me eché la soga al cuello, ¿no? Pero de veras, hermanos, es bien fácil muchas veces caer en detallitos así bien mínimos, hermanos, que al cabo decimos, no tiene nada de malo. Hasta aquí, hermanos, pues ya no hay dudas de cómo debemos de ser obedientes a nuestras autoridades. Como cristianos, hermanos, ahora, una vez más, ¿podemos manifestarnos ante nuestras autoridades? No, hermanos. Hay quienes creen que podemos marchar para ir en contra de alguna ley o ir en contra de algo. Hace un tiempo en Argentina creo que estaba pasando algo así de que estaban haciendo algo del aborto y creo que se juntaron muchos cristianos. No, la verdad no sé, no puse mucha atención. No sé si fueron cientos o miles. Bueno, yo lo que ahí miré, que los hermanos no hicieron una marcha, no hicieron una manifestación, sino que fueron y se plantaron en un lugar, se pusieron a orar y se pusieron a cantar alabanzas. Eso fue lo que yo miré que hicieron. Al final del día, la ley fue revocada, no procedió. Bueno, creo que ahorita ya andan otra vez en lo mismo. Pero hay muchos cristianos, hermanos, y es un punto muy controversial, que creen que sí debe de ser así. Pero fíjense, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. Hasta dónde debemos someternos, dónde el gobierno tiene un límite y dónde nosotros como cristianos pues también tenemos un límite. Hechos 5:29, por favor. Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, en este versículo, una vez más, era el apóstol Pedro el que estaba hablando con autoridades, aquí hay que aclarar, con autoridades eclesiásticas, no con autoridades civiles. Pero aún, hermanos, este versículo nos habla de que ellos querían ser silenciados, de que iban a hablar en el nombre de Cristo. Y como Pedro les dijo que ellos no se podían callar, que ellos no podían obedecer primero a los hombres antes que a Dios, que ellos necesitaban ser la voz de Dios en el pueblo de Israel, ahí a donde ellos, ya en la gran comisión, a los lugares a los que ellos habían sido mandados. Hermanos, y con esto nosotros podemos entender hasta dónde a nosotros nos está permitido, hermanos, por Dios, ser obedientes. Una vez una persona me dijo, entonces tú vas a ser obediente hasta donde a ti te convenga. No, no es así. Nosotros vamos a ser obedientes hasta donde el gobierno no nos exija o no nos pida ir en contra de las leyes que Dios mismo ya ha establecido, hasta donde las leyes no se metan a invadir nuestra fe, hasta donde las leyes no se quieran meter a nuestro hogar y decirnos que no podemos leerle la Biblia a nuestros hijos, que no podemos tener tiempos de oración con nuestra familia, que no podemos hablarle a una persona de Cristo. Ahí, hermanos, nosotros ya no podemos obedecer a nuestras autoridades, porque entonces ahí iríamos ya en contra, pues, de Dios. Fíjense, hermanos, hoy en día, por ejemplo, traemos a nuestros hijos, hermanos, 4 horas a la semana, 5 horas a la semana a la iglesia, hermanos. Ellos pasan en la escuela alrededor de 16, 18 y 20 horas, hermanos. Horas donde el mundo les está enseñando muchas cosas malas, donde el mundo sutilmente les va enseñando a ver como normal todo lo que hoy vemos que no es normal, hermanos. Hoy, por eso es la importancia, hermanos, de
pues de hablar con nuestra familia, de hablar con nuestros hijos, de enseñarles la autoridad, sí, pero principalmente la ley de Dios, hermanos, la palabra de Dios, el cómo debemos de ser obedientes a las autoridades, sí, pero a lo que Dios ha establecido primeramente, hermanos, en cómo hay muchas cosas que nuestros hijos hoy les están enseñando que van en contra de la palabra, y nosotros como padres tenemos que estar al pendiente de todo eso, hermanos. Por ejemplo, bueno, como mi hermano Chuy, pero él que está en el ministerio de los jóvenes, cómo también él tiene que estar al pendiente de, como él que está sirviendo a los jóvenes, pues ahora sí que tiene que estar haciendo la misma función que nosotros como padres también, de estar viendo cómo se están metiendo con los jóvenes, qué les están hablando, qué les están enseñando, porque el hermano Chuy también, por medio de la palabra de Dios, él tiene que estar contrarrestando todo eso, enseñándole a los jóvenes, hermanos. Por eso estén orando también, estemos orando los unos por nosotros como varones, estemos orando por el hermano Chuy también, que él enseña a los jóvenes, hermanos, porque están siendo muy atacados. Acompáñame por favor a 1 Timoteo 2, 1 y 2. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Fíjense, hermanos, aquí está la respuesta a este debate que hoy se hace, o a esta creencia que hoy se hace, de si nosotros como cristianos podemos andar manifestándonos, si nosotros como cristianos podemos andar yendo a marchas, todo esto. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan manifestaciones, gritos, consignas, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Pero fíjense cómo dice, no se queda ahí, por todos los hombres. Esto incluye por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, pero ¿cómo? Con toda piedad y con toda honestidad. Hermanos, una vez más el apóstol Pablo estaba aquí escribiendo acerca de la postura que los cristianos debían de tener. Le estaba escribiendo al joven pastor Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo iba a enseñar también ahora a una iglesia. Entonces, hermanos, la postura que los cristianos debían tener, hermanos, ante todos los hombres con los que ellos se rodeaban, con los que ellos convivían, con los que ellos estaban, fueran buenos, fueran creyentes, fueran malos, fueran no creyentes, ellos debían permanecer en una oración constante. ¿Para qué? Para salvación de aquellos que no conocían a Cristo, hermanos, para que su favor fuera sobre ellos, para que el Señor les ayudara. Y fíjense cómo dice dos palabras, en otra versión dice intercede, esto es, que intercede en su favor, pero también dice y da gracias por ellos. De esa misma manera, hermanos, en ese mismo sentir, debía hacerlo también por todos aquellos que estaban en un puesto de autoridad. Ahí donde estaba Timoteo también estaban sufriendo, también había malos gobernantes, y como el apóstol Pablo dice, intercede por ellos y da gracias a Dios por ellos. No se quedó nada más ahí. Ya fuera un rey, un gobernante, un soldado, los cristianos, hermanos, tenían que permanecer orando con el mismo fervor, con la misma pasión, con la misma intensidad a Dios, para que ellos fueran salvos, hermanos, para que el evangelio de Cristo llegara a sus corazones, tocara sus vidas y ellos vinieran en arrepentimiento al Señor. Ellos debían pedirle al Señor verdaderamente por sus almas, así como oraban por sus hijos, así como oraban por su esposa, así como oraban por un hermano. De la misma manera tenían que orar por los gobernantes, hermanos, para que ellos escucharan el mensaje de Cristo y fuera producida la fe en ellos, hermanos. ¿Para qué? Pues para salvación. Pero aquí vemos cómo dice también, dando gracias por todos ellos. ¿Esto por qué? De esta manera, hermanos, estaban reconociendo que la autoridad que ellos tenían era una autoridad que Dios les había dado. Hermanos, el mismo llamado sigue siendo para hoy. El Señor nos ha llamado no nos ha llamado más bien a manifestarnos, no nos ha llamado a hacer huelgas de hambre como cristianos, ¿verdad? Bueno, no lo he visto, pero no más falta. No nos ha llamado a hacer partidos políticos, hermanos. Por ejemplo, una vez hay un partido actualmente que se inició o fue fundado como cristianos. Una vez escuché al pastor Chuy que dijo que cómo un pastor puede creer que puede cambiar una nación detrás de una curul o detrás de un estrado en vez de un púlpito, y fue lo que hizo el fundador de este partido. Hace como un mes escuché que el dirigente estatal aquí de este partido dijo que iba a llevar este partido a un nivel progresista. ¿Qué es el progresista? Todo lo que se está metiendo ahorita del mundo, hermanos, aprobar toda clase de leyes que van en contra de la palabra de Dios. A eso se convirtió este partido fundado por cristianos. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios, hermanos, que este pastor dejara el púlpito por la política.
Pero en fin, nosotros por eso, hermanos, debemos de mantenernos en oración por nuestras autoridades. Como sacerdotes de hogar, hermanos, el Señor nos ha llamado, como vimos ahorita, a interceder por nuestra familia, por nuestras esposas, por nuestros hijos, pero también, hermanos, a estar intercediendo por cada autoridad que el Señor ha puesto. Hermanos, debemos estar orando por nuestra alcaldesa, que, bueno, mi hermano sí tiene que saber cómo se llama, ¿va? Pero debemos estar orando por nuestra alcaldesa, por nuestra gobernadora, debemos estar orando por nuestro presidente. Hagan lo que hagan, hermanos, debemos estar orando por salvación para sus vidas. Esa es la principal oración que tenemos que tener para ellos, salvación para sus vidas, que ellos vengan a Cristo, al conocimiento pleno de su palabra, que el reino de Dios sea establecido en sus corazones, hermanos. Fuimos llamados, hermanos, a hablar acerca de las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, hermanos, de las tinieblas a su luz. Oremos, hermanos, estemos orando por las autoridades. La tercera y última razón ya, hermanos, por la que debemos someternos a nuestras autoridades, la vamos a ver en el versículo 16, 1 Pedro 2:16, ya es la última razón. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hermanos, en Cristo hemos sido llamados a tener libertad, pero esta libertad, hermanos, debe ser usada para servir a Dios y no para servirnos a nosotros mismos. Y esta misma libertad, hermanos, ellos tenían que usarla para vivir en Cristo. ¿De qué manera? Siendo obedientes a Dios, recordando que ahora ellos eran siervos de Dios, ya no eran esclavos, como lo vimos en Romanos hace 2 domingos, ya no eran esclavos del pecado, sino habían pasado ahora a siervos de Dios. Ellos ya no tenían libertad para hacer lo que ellos querían, ahora ellos tenían que hacer lo que Cristo, o representar a Cristo en ese lugar en el que ellos estaban. Había quienes, hermanos, creían que como Cristo ya les había hecho libres, pues ahora podían hacer lo que quisieran. ¿Se acuerdan los Corintios? Toda la primera carta, todo lo que pasó con ellos. Y no era así, hermanos. Pues Dios estaba estableciendo que ahora ellos tenían un sacerdocio santo. Ellos eran el pueblo elegido de Dios, como lo dice el versículo anterior, sí. Pero no los había sacado para seguir siendo iguales, no los había sacado para ser rebeldes al gobierno, no los había sacado para hacer lo que quisieran, no, hermanos, sino que los había sacado al contrario para ser obedientes, para hacer luz, para representar a Cristo, ahí donde ellos estaban. ¿Para qué? Para ser siervos de Dios, hermanos. Esta era la tercera razón, que ahora ellos eran siervos de Dios y eso los iba a llevar a tener vidas agradables delante de Él, pero también a su vez a ser obedientes. ¿A quién? A toda institución humana, que este era el llamado, ser obedientes al gobierno, entendiendo que Dios había establecido, hermanos, y que tenían que ser pues obedientes, porque ahí estaba la advertencia, había castigo, hermanos. La ley se iba a ejercer si alguien pues era desobediente. Nosotros, hermanos, como sacerdotes de hogar, el Señor nos ha puesto al servicio de Dios. El Señor nos ha dado una autoridad para usarla para su servicio. Somos ahora nosotros hechos siervos de Dios, hermanos, pero también Dios ha establecido leyes para que nosotros las obedezcamos, pero también ha establecido la ley de Él por medio de su palabra. No para hacer lo que nosotros queramos, hermanos, no para darle, ahora sí como dicen, pues vuelo, no, hermanos. El Señor nos ha hecho libres, sí, pero en Cristo, hermanos. Nos ha hecho libres del pecado por medio de su muerte y resurrección en la cruz. Pero el Señor, hermanos, también nos hace un llamado a vivir bajo la autoridad de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque esta autoridad por Dios ha sido establecida, hermanos. Hermanos, pues no somos llamados a vivir ya bajo nuestros deseos, bajo nuestra propia voluntad, bajo nuestros propios pensamientos, aún viendo, hermanos, que tenemos autoridades pues que no son muy buenas, pues aún así, hermanos, nosotros, o la obligación que tenemos es demostrar al mundo a Cristo, hermanos, a través de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora nosotros pasamos a ser siervo de Dios. Hoy en el mundo, hermanos, las personas pelean, como lo decíamos ahorita, por sus ideales, por sus pensamientos, por sus razonamientos. Cada quien pelea por lo que cree que es justo, por sus propias libertades, pero sin darse cuenta, hermanos, que ellos realmente pues son esclavos de ellos mismos, son esclavos del pecado. Tengamos cuidado nosotros también, hermanos, de no caer en esto mismo, de no caer en estas prácticas, de no creer que tenemos esta misma libertad, pensando en nuestros propios razonamientos qué es correcto. No, hermanos, siempre vayamos a la palabra de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a guiar a nuestra familia de la manera correcta, tal y como lo hizo este hombre, que antes de que vino esta tentación, él fue y oró al Señor.
Estemos pidiéndole al Señor así, hermanos, en oración, que nos ayude a tomar buenas decisiones con nuestra familia, que sea Él guiándonos para tomar estas decisiones, hermanos, que nos ayude el Señor conforme a su palabra, a cómo educar a nuestros hijos, a cómo irlos enseñando en esta vida, hermanos, a cómo enseñarles qué es lo correcto, pero sobre todo, hermanos, viviéndolo también, porque podemos estarles enseñando que la palabra de Dios dice esto, que la palabra, pero si no lo estamos viviendo nosotros, hermanos, pues ahí es difícil. Tenemos la responsabilidad delante de Dios de primero vivir lo que estamos hablando con ellos. Hermanos, debemos de recordar la tercera razón, que ahora somos siervos de Dios, hermanos, y de esta manera pues tenemos que vivir representando a Cristo en esta tierra, hermanos, representando a Cristo ante nuestras autoridades, representando a Cristo en nuestro hogar, representando a Cristo en nuestro trabajo, representando a Cristo aún cuando estamos solos, hermanos, representando a Cristo cuando nos infraccione un policía y no queriéndole pagar la multa a él para hacerlo más fácil. Conclusión, hermanos. Los hermanos de aquella iglesia estaban siendo atacados, perseguidos, difamados, estaban mirando cómo los gobernantes eran malos y perversos, y aún así, hermanos, ellos habían recibido una orden de parte de Dios por medio del apóstol Pedro de someterse a toda autoridad, a cumplir con cada uno de los requerimientos que se les daba, a pagar los impuestos, a someterse. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo a Dios, hermanos. El apóstol Pedro le estaba haciendo un llamado a la obediencia. ¿Por qué? Porque si ellos caían en la desobediencia, pues los iba a llevar a vivir una vida de pecado, porque iban a estar desobedeciendo a Dios, hermanos. Sin duda era muy difícil lo que ellos iban a vivir. Era una lucha más tal vez que ellos iban a tener que pasar, porque iban a obedecer a aquellos que lo estaban oprimiendo. Pero ellos tenían que recordar que ahora eran un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, hermanos. Y ahora también ellos tenían una responsabilidad, pues, de vivir en Cristo, de representar a Cristo. Que ahora ellos tenían que someterse y cumplir la voluntad de Dios, haciendo el bien, siendo siervos de Dios y siendo libres en Cristo, no para pecar, sino en Cristo. Como aplicación, hermanos, vamos a usar el versículo 17. Aquí el apóstol Pedro, bueno, sabemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, que con una perfección concluye, porque ya del 18 para adelante es parecido el tema, pero ya es otro tema. Fíjense cómo el 17 dice: honrad a todos. En esto, hermanos, se encierra todo lo que leímos ahorita, se encierra en este versículo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hermanos, como sacerdotes de Dios, como sacerdotes de Dios en nuestro hogar, como siervos de Él, debemos enseñar estos puntos en nuestra familia, hermanos. Y en esto se resume, fíjense, que debemos honrar a todas las personas. Honrar aquí, hermanos, significa respeto. Debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, que debemos de respetar a todas las personas. No. Ahora sí que no hacer como el mundo hace con nosotros, no, que nos insultan, nos dicen esto y esto y lo otro, no, sino que debemos respetar a las personas, orar por ellas, como leímos ahorita. Debemos orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, pero también por el compañero de trabajo que a veces nos es difícil tolerar, por nuestro jefe que a veces es difícil de tolerar, a veces, y lo voy a decir, a veces hasta por algún hermano que es difícil de tolerar. Debemos de orar con la misma intensidad, hermanos, que oramos por nuestra familia con la que nosotros vivimos. Debemos recordar también que cada quien es libre de obedecer, cada quien toma diferentes decisiones. Nosotros en ese caso pues sí tenemos que respetar, pero tenemos que hablar la palabra de Dios de todas maneras. Número 2 dice: amad a los hermanos. Esto es a los hermanos en Cristo. Debemos tener un afecto especial por aquellos con los que vamos a pasar la eternidad, hermanos, porque, bueno, es similar a lo que le decía ahorita. Si aquí no nos saludamos, ¿cómo esperamos pasar una eternidad en el cielo? Es por eso la importancia, hermanos, de que debemos de amarnos como hermanos entre nosotros. No debe de haber discordia, no debe de haber pleitos, no debe de haber envidias, murmuraciones, chismes, porque si hay todo esto, hermanos, entonces estamos haciendo las obras de la carne y no estamos siendo siervos de Dios. Estamos cayendo en unos pecados que Dios no nos ha dado la libertad de tener, porque supone que ya fuimos libres, al contrario de eso. Debemos amarnos los unos a los otros, hermanos, con el amor que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones. Número 3, temed a Dios. Esto es lo más importante de todo, hermanos. El mundo, ¿por qué está como está? Porque anda sin temer a Dios. Incluso, por ejemplo, hay frases que dicen: a mí lo único que me juzga es Dios. Y como dicen, o he escuchado, no sé si algún hermano aquí que dicen: ¿y eso no les da miedo?
Y sí es cierto, hermanos, solamente Dios puede juzgar para condenación o para salvación. Pero aún así, hermanos, pues no produce en ellos un temor. Y nosotros como cristianos debemos de ser siervos de Dios viviendo en el temor de Dios, hermanos. Y de esta manera vamos a poder vivir siendo obedientes a su palabra. Y como último punto dice el versículo, honrad al rey. Fíjense cómo dice una vez más la palabra honrad al rey significa mostrar respeto a nuestras autoridades, hermanos. Como siervos de Dios, pues tenemos que hacerlo. Recuerden que debemos enseñar a nuestros hijos también a respetar a nuestras autoridades, porque estamos respetando de esta manera, o de esta manera estamos obedeciendo más bien a Dios, porque fue el que estableció las leyes, hermanos. ¿Y por qué tenemos este trabajo con ellos? Pues porque ellos van a crecer, hermanos. Y si no les enseñamos el respeto, si no les enseñamos el temor a Dios, pues imagínense cómo van a crecer nuestros hijos, hermanos. Van a crecer, pues, como no es correcto. Así que, hermanos, pues espero que con la ayuda de Dios, somos bien limitados de palabras, pero pues que el Señor nos haya ayudado a entender que como siervos de Dios, como sacerdotes de hogar, pues sí, el Señor nos dio autoridad, pero también tenemos autoridades a las cuales tenemos que respetar, entendiendo que principalmente viene todo esto de parte, pues, de nuestro Señor. Así que vamos a orar, hermanos, ya no va a pasar, ¿verdad? Ya para despedirnos y ya. Vamos a orar, hermanos. Mi Dios, una vez más, venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre, por tu palabra, Señor, que has traído a nosotros en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, te damos porque pues hemos entendido en esta noche, Señor, que toda autoridad que hay en la tierra ha sido establecida por ti, Señor, y aunque tú nos has dado autoridad, nosotros también como sacerdotes para ejercerla, Señor, pues también ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. Sabemos que a veces en nuestra humanidad, a veces, o más bien todos hemos fallado, Señor, a este principio. Todos hemos fallado de alguna u otra manera, ya sea en lo civil, ya sea en la autoridad pastoral, en la autoridad laboral, en la autoridad tuya, Señor. Hemos fallado de una u otra manera, mi Dios. En esta noche, Señor, te pido que nos perdones, Señor, y que nos ayudes a vivir, mi Dios, sometidos a ti, Señor, en el temor reverente a ti, a tu palabra, Señor, que vivamos un cristianismo, Señor, que realmente te agrade, Señor, porque sometiéndonos a tu palabra y sometiéndonos a tu autoridad, nos vamos a someter también a las autoridades, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera, Señor, porque esto es conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a representarte dignamente, Señor, ante las personas, ante nuestras autoridades, Señor, y no para que hablen bien de nosotros, sino para que tu nombre sea glorificado, Señor. Oramos también, Señor, por las autoridades que tú has puesto en este país, Señor, tanto presidente como gobernadora en este caso, presidenta municipal, Señor. Oramos por ellos, que tú les des sabiduría para dirigir, pues, el lugar que tú les has puesto a dirigir, Señor, pero sobre todo oramos por la salvación de sus almas, Señor, que tu evangelio llegue a sus corazones, que tu evangelio llegue a sus oídos, Señor, y penetre hasta lo más profundo, Señor, para que ellos puedan caer de rodillas. Oramos por nuestro presidente, por nuestra gobernadora y por nuestra alcaldesa, Señor, que ellos vengan a tu conocimiento, al conocimiento pleno de tu palabra, mi Dios. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, cada día, pues, a seguir también obedeciendo tu palabra, Señor, que es nuestra máxima autoridad, o debe de ser nuestra máxima autoridad, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que en esta noche han escuchado, Señor, por mis hermanos que se han conectado a través de internet, Señor, y por los hermanos que más adelante vayan a dar, Señor. Sé que soy limitado de palabras, Señor, que me falta aprender mucho, Señor, que será solamente por medio de tu Espíritu Santo, mi Dios, pero también sé confío también en el Espíritu Santo, Señor, que es el que obra en nuestros corazones, Señor, y sé que es el que ha obrado en nuestras vidas en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bueno, ahorita hay una actividad todavía que vamos a hacer. Ayúdanos, Señor, a llevar a cabo pues lo que vamos a hacer ahorita, Señor, pero aún así guárdanos en el camino. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos. Por último, mi Dios, por el pastor Julio, que es la autoridad que tú has puesto en esta iglesia, Señor, que le sigas dando
pues sabiduría, mi Dios, para hacer tu voluntad, para hacer tu trabajo, principalmente como sacerdote de hogar, como esposo, como padre, Señor. En segundo lugar, o más bien principalmente como tu hijo, Señor, como siervo tuyo. En segundo lugar, como esposo, y en tercer lugar, como pastor, Señor. Oramos, Señor, para que sigas guardando su vida, para que le sigas protegiendo y para que le sigas llenando de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias. Sea tu nombre exaltado, Señor, por los siglos de los siglos, mi Dios. Gracias, Padre. Amén. 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 Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 15 días. El Señor les guarde.